Bien, en esta mañana estamos más que contentos que podemos transmitir y estar con ustedes como todos los viernes a las 6 de la mañana desde su programa Disciplinas Libertadoras. Les saludamos en esta mañana. En esta mañana vamos a hablar bajo el tema Necesito una calabacera. Necesito una calabacera. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que siempre se conectan, que comparten nuestros videos. Buenos días, Julie. Que comparten nuestros videos para que esta palabra pueda tener más alcance y pueda edificar, disciplinar a otros. En este mes estamos en la disciplina Sacia tu corazón en la fuente correcta, pero en esta mañana vamos a hacer un paréntesis. Quiero compartir una palabra con ustedes que ministró a mi vida hace 2 días y me fui a la escritura. Y quiero compartirla con ustedes en esta mañana. Si usted me permite, vamos a hacer una oración para que en esta mañana el Espíritu de Dios traiga convicción de la misma. Esto es una palabra que solamente a través de la convicción del Espíritu Santo la podemos entender y aceptar, porque es una palabra difícil de tragar, o por lo menos de aceptar en nuestra humanidad. Así que oramos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por este nuevo día. Me uno a cada uno de los que están conmigo en la programación en esta mañana. Y declaramos que este es el día que tú has hecho, Señor. Gracias por la oportunidad de levantarnos. Gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Mientras hay tantos que la anhelan y no la tienen. En esta mañana, gracias por el Espíritu Santo que nos revela la verdad, que nos escudriña, que nos examina y nos muestra lo que hay en nosotros. En esta mañana, gracias por ese privilegio, aun cuando a veces no es fácil aceptarlo. Pero gracias que tu palabra hace ese trabajo y nos desnuda delante de ti. En esta mañana te pido que a través de tu palabra tú traigas convicción en esta mañana y tú desnudes a cada uno de nosotros frente a tu verdad. En Cristo Jesús, que esta palabra sea edificante y de beneficio a cada vida que la recibe. En Cristo Jesús yo te lo pido, Señor. Amén. Esto es una palabra, reitero, que probablemente si usted se siente que no es para usted el día de hoy, como dice nuestra amiga Stephanie, guárdela. Guárdela bien guardadita. Porque en algún momento, probablemente en las próximas semanas, en los próximos meses, usted la va a utilizar y podrá sacarla. Y el Espíritu Santo estoy seguro que se la va a recordar para que sea de beneficio en la situación que usted esté pasando. Queremos leer en esta mañana en el libro de Jonás, capítulo 4. Libro de Jonás, capítulo 4, una historia muy conocida, quizá una de las más conocidas desde el nursery en la iglesia hasta nuestra adultez. Es una de las primeras historias que se aprenden nuestros niños juntamente con la canción. Una historia demasiado conocida, se utiliza, reitero, desde el nursery de la iglesia hasta nuestra adultez, que comparte unas verdades. Y cuando estaba en la palabra y me fui a los comentaristas, encontré unos comentarios de este capítulo 4 muy impresionantes y que desnudan el alma. Y lo pude ver de otra manera. Mire lo que dice el libro de Jonás capítulo 4. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía que ya tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza
y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por esta calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento recio solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió él: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Señor, añada bendición a su palabra. Fíjese bien, en esta mañana queremos compartir esta palabra, donde Jonás se enoja. Dilia, Dios te bendiga. Glenda Liz, Dios te bendiga. Xiomara, Dios te bendiga. Donde Jonás está enojado. Y está enojado al punto de que quería morirse. Ahora fíjese el contraste del capítulo 4 con el capítulo 2 de Jonás, donde en el 4 Jonás está tan enojado que quiere morirse. 2 capítulos antes tenemos al mismo Jonás que está dentro de un pez, que está a punto de morir, que ha sido expulsado de un barco, y tan pronto es expulsado de un barco se lo traga un pez, y al tercer día, después de 3 días, Jonás hace una oración pidiendo misericordia. No se quiere morir. Está dentro del pez y fíjese que le tomó 3 días. Hace una oración y le pide al Señor que tenga misericordia. O sea, Jonás no se quería morir. Paréceme que la estadía que tuvo dentro de este pez lo hizo reflexionar de por qué Jonás estaba dentro de ese pez y pide misericordia. No quiere morir. 2 capítulos más adelante, entonces quiere morir. Aquí está pidiendo misericordia. En el 4 quiere morir porque la misma misericordia que se le extendió a él va a ser extendida a otro pueblo, a otras personas. Fíjese qué interesante. Y estamos hablando de un profeta, el profeta de Dios, el hombre que Dios estaba a punto de utilizar para que todo un pueblo entero se salvara. Mas, sin embargo, este mismo profeta tenía conflictos internos. Yo siempre me gusta resaltar el hecho de que aunque el profeta de Dios, con este título de profeta, tenía estos conflictos internos, esto no detuvo a Dios para utilizarlo a él. Porque usualmente nosotros cuando tenemos conflictos internos, independientemente cuál sea nuestra posición en el Señor, ya sea de profeta, maestro, ya sea de pastor, de esposa de pastor, de líder de caballeros, de dama, cualquiera sea nuestra posición, aún de predicador, nosotros pensamos que cuando estamos teniendo o confrontando conflictos internos, como el odio, como el resentimiento, como el enojo, Dios no nos puede utilizar. O inclusive presentamos o tenemos la percepción de que los grandes predicadores, los grandes hombres de Dios que Dios utiliza, no batallan con estos conflictos o están exentos de experimentar sentimientos tan negativos como los que experimentó Jonás. Y mira si eran negativos, que Jonás deseó morir. Estos eran sentimientos sumamente fuertes. Deseó morir. Ahora, fíjese bien, Dios lo utiliza aún en medio de estos sentimientos, porque la realidad es que Dios, aunque nos ha llamado al ministerio, aunque nos ha llamado a ser vasos de honra, nuevamente, en medio de ese proceso donde Dios nos utiliza, Dios también nos procesa.
Y no solamente nos procesa, sino que nos va mostrando en ese caminar todas aquellas cosas que hay en nosotros, que pueden desarrollarse en nosotros en el camino. Y nos da grandes lecciones. Utiliza exactamente nuestro ministerio o las cosas que nosotros estamos llamados a hacer para enseñarnos grandes verdades de nosotros mismos. Y he aquí un profeta que estaba sumamente enojado y que estaba sumamente disgustado, por lo que Dios lo reprendió y lo enseña y le muestra una verdad que había dentro del corazón de Jonás. Y por eso en esta mañana hablamos bajo ese tema, necesitamos una calabacera. Hay momentos donde Dios tiene que preparar una situación, Dios tiene que preparar una calabacera para mostrarnos ciertas verdades. ¿Alguna vez usted ha estado enojado? Y yo casi conozco la respuesta de esta pregunta, pero como quiera la voy a hacer. ¿Alguna vez usted ha estado enojado porque Dios ha bendecido a alguien que te ha hecho mal? ¿Alguna vez usted ha cuestionado por qué alguien que te lastima constantemente sigue actuando, vamos a poner en nuestro vocabulario, como si nada? ¿Alguna vez usted está orando con su boca que Dios los bendiga, pero con su corazón usted está esperando que Dios baje un rayo del cielo y los parta? O que por lo menos, quizá no tan drástico, que por lo menos los confronte, que los desnude, que los quiebre, que los humille, que los detenga, para que usted no se sienta tan mal, o tampoco godly. ¿Alguna vez usted se ha sentido decepcionado de Dios porque alguien que te ha lastimado, ya sea una persona de cerca, quizá como tu cónyuge, como alguien en tu trabajo, como alguien en tu iglesia, o alguien de lejos, dependientemente de quién sea? No alguien que te pisó un callo, estoy hablando de alguien, gente que realmente te ha lastimado o que ha lastimado las personas que más tú quieres, daños grandes que te han marcado. Y no solamente un daño, sino otro y otro. Alguien a quien quizá tú has perdonado anteriormente y te siguen lastimando. Y tú has querido sacarlos de tu vida, mantenerlos lejos. E inclusive han producido grandes sentimientos en tu corazón. Y realmente tenemos que admitir que en nuestra naturaleza, aunque nosotros hemos herido al Señor muchas veces, aunque lo hemos lastimado, aunque le hemos faltado, Miss Angie, Dios le bendiga, muy buenos días, qué alegría tenerla. Aunque lo hemos lastimado, aunque le hemos fallado, Él siempre ha tenido misericordia. E inclusive como Jonás, en situaciones donde hemos estado dentro de un pez, donde hemos estado siendo confrontados con nuestras fallas, con nuestro pecado, con la manera en que hemos lastimado a Dios, ha llegado el momento en que hemos pedido misericordia y como Jonás hemos hecho una oración pidiendo que el Señor nos levante nuevamente, que nos perdone, que nos use. Y Dios ha tenido misericordia, nos ha levantado una y otra vez. Si usted hace memoria en esta mañana, usted tiene que recordarse quizá de las peores veces en las que usted ha fallado al Señor. Y yo quiero que usted entienda que quizá en tu mente y en la mía, la peor vez en la que nosotros le hemos fallado al Señor, o no tanto la peor, ha sido la misma, porque fallarle a Dios es fallarle a Dios. Nosotros tenemos la tendencia de categorizar nuestros pecados, unos más grandes, otros más pequeños. Esto se ve aún en el medio ambiente, como mucha gente es dura con el adulterio, con la fornicación, con la pornografía, pero no lo somos con la mentira. Quizá adulterar parece un pecado muy grande, pero mentir en welfare para que nos den beneficios no parece un pecado tan grande. Pero la realidad es que delante de Dios son iguales, son pecados, son desobediencia, lo desagradan de igual manera. Esto nos hace ser más condescendientes con ciertos pecados o irlos acumulando o quizá no verlos y arrepentirnos de ellos tan pronto como arrepentirnos de algunos que quizás son más vergonzosos, parecen más grandes, pero la realidad es que
En esta mañana, para que usted y yo nos sintamos bien, vamos a quedarnos en los más feos, en los más desagradables. Dígame usted cuántas veces usted no ha desobedecido al Señor, usted le ha faltado a Dios, usted ha pecado contra Dios y ha tenido que llorar y ha tenido que pedir misericordia. Y si usted mira para atrás, usted puede recordarse fácilmente de cuántas veces Dios ha tenido misericordia de usted y de cómo uno se siente cuando uno le falla a Dios, cuando uno le falta. Qué tristeza, qué dolor. Y sabiendo uno que uno no merece esa misericordia porque no la merecemos, pero la recibimos. Qué bien se siente cuando, sabiendo que no la merecemos, recibimos ese perdón. Ahora fíjese bien, en este momento Jonás es confrontado, en el capítulo que leemos, es confrontado con su enojo. Y el Señor lo lleva a entender si su enojo era justificable. Vemos a un profeta que nuevamente estaba enojado, yendo un poquito para atrás, porque Dios lo había llamado, entre tantas tareas que el Señor lo había llamado, que probablemente él salió a cumplirlas muy contento, él salió a predicar con mucho gusto, y yo entiendo a Jonás, porque hay momentos donde tú vas a predicar que tú sales con mucho gozo y tú sales muy animado, hay otras que no sales tan animado, quizá porque estás batallando con muchas cosas en tu vida personal. Hay lugares donde tú sales a predicar y estás en uno de tus mejores momentos, pero hay otras tareas a las cuales Dios te llama a predicar, que quizá es un pueblo que tú sabes que no te quiere, que no te aceptan por diferentes razones, o quizá hay alguien ahí que te ha lastimado, alguien que te ha señalado, que te ha juzgado, y tú llegas de momento. Fíjense, en estos días yo fui a predicar a un lugar donde sorpresivamente me encontré con una persona que yo no sabía que pertenecía a esa congregación. Y es una persona que me lastimó, que yo sé que me lastimó, que yo sé que me ha juzgado, que me ha despreciado, que ha dicho cosas bien injustas sin apenas conocerme. Eh, Había una persona de por medio que sabía para dónde yo iba a predicar y sabía que esa persona estaba ahí y no me dijo que esa persona pertenecía a esa congregación. Cuando yo llego a predicar, muy entusiasmada, muy contenta con la palabra que Dios me había dado, me encuentro que una de las primeras personas que veo es esta persona, que a mí me constaba que me despreciaba, me señalaba y me había juzgado sin ninguna razón porque ni siquiera me conoce. Eh, y le doy gracias a Dios que pude ver más allá, pude ministrar la palabra, pude tener un acercamiento, pude abrazarla, ministrarle. Y después le preguntaba a la persona que estaba de por medio por qué no me había dicho que esa persona pertenecía a esa congregación. Y ella me dijo, no te lo dije porque te ibas a prejuiciar. Y de verdad que tenía sentido lo que ella me decía, porque probablemente si ella me lo llega a decir, empiezo a analizar o empiezo a sentar a esta persona en mis sentimientos y quizá me hubiese llegado a ese lugar prejuiciada. Pero el hecho de que llegué ahí y me la encontré de momento, tuvo un resultado totalmente diferente. So, aunque ella no me había lastimado directamente, quizá como los asirios habían lastimado a Jonás, este pueblo de Nínive era un pueblo que tenía historia en la historia del pueblo de Israel. Habían sido un pueblo malvado, cruel, que habían lastimado por mucho tiempo al pueblo de Israel, a la gente de Israel. Y probablemente no se sabe a cuántos familiares de Jonás quizá habían lastimado a través de los tiempos. So, Jonás tenía unos resentimientos con este pueblo que lo había lastimado a él, que había lastimado a su gente, que habían causado dolor. Y yo estoy seguro en esta mañana, quizá tú no eres un Jonás, pero yo estoy segura que en tu vida hay personas quizás lejos y quizás muy cerca de ti que te lastiman constantemente, que te hieren, que hacen cosas injustas contra ti sin tú merecerlas, a ti y a los tuyos,
que tú no entiendes, que tú no encuentras justificación. Y esto quizás te lleva a desarrollar sentimientos que ni siquiera tú te das cuenta que estás ahí. Probablemente usted con la boca dice, Señor, bendícelo, porque es lo que dice la Escritura, pero quizá en su corazón puedan haber sentimientos y no es hasta que el Señor te lleva debajo de la calabacera. Por eso en esta mañana hablamos bajo el tema, necesitamos una calabacera. Hasta que el Señor te lleva debajo de la calabacera para darte una gran lección. Dilia dice, una señora me dijo que ella no cree en mi Dios porque un violador se merece la muerte y Dios lo perdona. Y le dije, tú dudes eso porque el violador no es tu hijo. Cierto es. Wow, cierto es. ¿Qué tal si ese violador fuera tu hijo? ¿Quisieras tú que lo mataran? ¿Qué tal si ese violador fueras tú? Porque nuevamente, como categorizamos los pecados y creemos que el violador, el que mata, es peor que nosotros que mentimos. Por eso nosotros determinamos, él merece muerte, nosotros merecemos misericordia. Y reitero, vemos a un profeta que estaba en desobediencia, que cuando Dios lo envía a algún lugar, él se va para otro. Un profeta que estaba en desobediencia. La desobediencia, dice la Escritura, es como la idolatría. Como la idolatría. Entonces fíjese bien, vemos un profeta que pide misericordia dentro del pez por su desobediencia, pero que está enojado porque Dios lo envía a predicarle a un pueblo que lo había lastimado. Y mire, yo no quiero ser poco empática. Realmente esta gente habían sido bien crueles. Si usted se va a la historia de los asirios, ellos cogían el pueblo de Israel y el castigo que le daban, la manera en cómo los perseguían, era bien cruel. Jonás tenía quizá, podemos decir, algunas razones para sentirse como se sentía, pero de ahí hasta llegar a donde llegó Jonás, Dios utiliza esta calabacera para enseñarle ciertas verdades. En este momento, Jonás sale huyendo, llega dentro del pez, no quiere morir. No quiere morir, pide misericordia a Dios en su infinita misericordia, porque Dios no lo llevó ahí a morir, lo llevó paso por paso. Y me encanta que el Señor, cuando quiere darnos una gran lección, cuando Él quiere mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, utiliza una serie de cosas paso a paso. Porque fíjese que hasta ahora la calabacera no ha estado ahí, sino que el Señor primero lo mete en el pez para que Él pida misericordia. Mire cómo el Señor nos va llevando hasta mostrarnos nuestra inmadurez, hasta mostrarnos nuestro egoísmo, hasta mostrarnos nuestros corazones tan faltos de misericordia. Ana de Jesús, Dios le bendiga en esta mañana, Xiomara, Ángel Caraballo. Primero lo lleva al pez para verlo forzado a pedir misericordia y a no querer morir. No quiere morir, pide misericordia, Dios tiene misericordia, el pez lo vomita en Nínive y él llega a Nínive en contra de su voluntad y comienza a predicar. Después de haber predicado, sale de la ciudad después de los 3 días y se sienta debajo de este árbol y Dios le desarrolla una calabacera que lo proteja del sol. Jonás, a pesar de que todavía estaba enojado, fíjese bien, predicó enojado. Predicó enojado. Esto es una palabra que de verdad a mí me quebranta y me confronta tantas veces en mi vida como predicadora. Porque nuevamente, qué terrible debió haber sido para Jonás predicar un mensaje enojado. ¿Qué batalla campal y mental tendría que tener Jonás? Predicar la misericordia y el perdón de Dios, pero en su corazón, mientras con su boca predicaba misericordia y perdón, en su corazón batallaba con el odio, con el resentimiento contra los que él estaba predicando. ¿Qué batalla campal? Aquellos que predican en esta mañana, que quizás están conectados, yo no sé si usted se identifica y en algún momento de su vida usted ha tenido que predicar algo en contra de su corazón. Yo no sé si en algún momento usted ha tenido que predicar algo
frente a sus enemigos, frente a aquellos que te lastiman y te siguen lastimando, frente a aquellos que te burlan, frente a aquellos que te rechazan. ¡Qué terrible! Con la boca predicar una cosa, con el corazón batallar otra. Jonás, después de haber pedido misericordia y el Señor habérsela mostrado, predica y se sienta a mirar hacia la ciudad. Yo me pregunto, ¿qué esperaba ver Jonás después de esos 3 días? Y el Señor entonces lo confronta. Ahora fíjese bien, Jonás, en esta actitud tan inmadura, había olvidado que él mismo merecía la muerte por su desobediencia. Pero Dios lo había salvado. Y Dios estaba a punto de recordarle que él también había sido pecador y Dios había tenido misericordia. La planta creció y cubrió la choza del profeta. La sombra que lo cubría con su denso follaje lo protegió desde los rayos del sol del desierto. La planta podría haber sido una planta de ricino que crece rápidamente en climas cálidas. Alcanza una estatura de 5 metros y tiene hojas muy grandes. Si se lastima el tallo, fácilmente se marchita. Complacido por el alivio que le dio el árbol, a pesar de que había estado tan enojado y deprimido, Jonás se alegró grandemente. Es irónico que haya estado contento por su bienestar, pero no por la salvación de Nínive. Fíjese bien, cuando Jonás se sienta debajo de esta calabacera, se sintió complacido, se sintió cómodo y se sintió a mirar la ciudad de Nínive. ¿Qué pasará después de estos 3 días? Ahora fíjese bien que más adelante él le dice al Señor, yo sabía, yo conozco quién eres tú, yo sabía que ibas a tener misericordia. Entonces fíjese bien que Jonás todavía está enojado, pero en medio de ese enojo, fíjese el egoísmo tan grande de Jonás, que a veces tú y yo no nos damos cuenta cuán egoístas estamos, probablemente porque ya estamos en un lugar de predicador, probablemente porque ya estamos en un lugar de posición, probablemente porque ya creemos que estamos en un lugar de madurez. Y esto nos capacita, creemos que nos capacita para dictaminar quiénes necesitan misericordia y quiénes no. Y usualmente en la lista de los que necesitan misericordia estamos nosotros y en la lista de los que no necesitan misericordia está el que nos lastimó. Un esposo que quizá nos ha golpeado, nos ha maltratado, una esposa que nos ha lastimado con sus palabras por mucho tiempo, un hermano que ha sido injusto y nos ha metido en algún problema, un jefe que nos votó injustamente. Tantas situaciones que nos pueden lastimar. Alguien que rompió el corazón de uno de nuestros hijos, que los lastimó, que los alejó de nosotros. Alguien que nos ha juzgado y nos ha señalado. Alguien que nos ha hecho la vida de cuadrito. Quizá nosotros pensamos bien adentro, y reitero, con nuestra boca podemos decir que merecen misericordia y hasta decimos, Señor, perdona a nuestros enemigos, pero en el momento que Dios nos los castiga y vemos que siguen prosperando, hay enojo. Y llegamos a pensar que ellos necesitan un castigo más severo. Tenemos una vara de medir en la mano. Entonces Dios estaba preparando una calabacera para mostrarle esta gran verdad al profeta. Mire bien. Le pregunta Dios a Jonás, ¿tanto te enojas? Pero aquí añadió por la calabacera. El Padre Celestial deseaba que Jonás viera el contraste entre la salvación de Nínive y la destrucción de la calabacera. Entre el desinterés de Jonás por el bienestar espiritual de los ninivitas y su mortificación por su propio bienestar físico. Él estaba contento porque la calabacera lo estaba protegiendo del sol que lo quemaba y del viento recio. Mas sin embargo no estaba contento de que Dios tuviera misericordia de este pueblo. Fíjese bien, la alegría era porque él estaba cómodo, porque él estaba siendo protegido. El contraste entre eso y lo que representaba lo que estaba por suceder en el pueblo de los asirios, de los ninivitas, era lo que Dios quería mostrarle.
Ahora tú estás contento con la calabacera, ahora tú estás cómodo porque tú estás protegido, porque tú estás cómodo, pero estás enojado porque este pueblo reciba la misma misericordia que tú pediste hace 3 días dentro del pez. No hace tanto, hace 3 días tú estabas pidiendo misericordia para ti. 3 días después estás enojado porque la misma misericordia que se te concedió a ti se le va a conceder a otro pueblo, a alguien que no eres tú. Como dijo mi hermana Dilia, muchos de nosotros nos enojamos y hacemos juicio. Y pensamos el violador, el que descuartizó, el psycho que descuartizó quizás 7 mujeres, ese merece que lo maten, ese merece no vivir. Nosotros no, porque nosotros nunca hemos hecho algo tan atroz. Nosotros mentimos, pero no lastimamos a conciencia a otra persona. Nosotros no le hacemos la vida de cuadrito a otros. Nosotros no hemos rechazado a otros. Nosotros no hemos lastimado. Yes, we have. Pero nuevamente la percepción nuestra es que para nosotros debe haber misericordia, pero para otros no. Ahora fíjese bien, aunque el profeta no había hecho que la planta creciera, Dios sí había creado a los ninivitas. Los afectos de Jonás estaban distorsionados. Se preocupaba más por una calabacera que por las vidas humanas. Le importaba más su comodidad personal que el destino espiritual de miles de personas. Hay veces que pensamos y deseamos, Héctor y Marilia, Dios les bendiga. Ruti, Dios te bendiga en esta mañana. Hay veces que queremos que Dios castigue a otras personas para que dejen de lastimarnos, para nosotros estar cómodos, para que no nos hieran. Preferimos que Dios los tale. Ahora, si fuéramos nosotros, preferimos que nos dé una lección y en ella tenga misericordia de nosotros. Le estaba mostrando el Señor a Jonás cuando secó esta calabacera. Fíjese que el Señor la hizo crecer. Primero lo lleva al pez. Te voy a dar una oportunidad porque quiero que en ese pez tú pidas misericordia. Te voy a dejar ahí hasta que tú pidas misericordia. Porque esa misericordia que yo te voy a extender, yo la voy a utilizar más adelante. Y más adelante entonces crea esta calabacera. De igual manera crea el gusano que se come la calabacera. Primero, antes del gusano, lo hace sentir cómodo. Te voy a dar la oportunidad. Disfrútala, gózate en esa calabacera. Disfruta la comodidad. Ahora voy a crear un gusano que se la coma para que tú veas el contraste entre antes y después. Cuando entonces el viento lo azota, cuando el sol lo quema y entonces él siente la diferencia, se enoja. Y es ahí donde la plataforma está ready para aprender una grande lección. Le dice, estás enojado por una calabacera que tú no la creaste. Estás enojado porque se secó, por algo que en 3 días pereció. Pero estás enojado porque yo quiero tener misericordia de algo que yo creé. Algo que es mío, que me pertenece, que yo he amado, como son tantas almas que habían ahí en Nínive. Tu dolor no se compara con el mío, Jonás, cuando pienso en su destrucción. Ese dolor que tú sientes por esa miserable calabacera que creció en 3 días, tú nunca tuviste sentimientos por esa calabacera, tú no los creaste, tú no los viste crecer, tú no la formaste y te enojaste. Mas sin embargo te enojas conmigo porque quiero tener misericordia de algo que yo creé. Mire cómo dice este escritor, Jonás es un trágico ejemplo de la condición de Israel. Tanto el profeta como Israel eran culpables de desobediencia religiosa y desinterés. Qué desventura cuando el pueblo de Dios se ocupa más de nuestra comodidad material que de los intereses divinos de los pueblos. La realidad, hermano, yo he estado enojada cuando hay momentos en que alguien que me ha lastimado una y otra vez siguen como si nada. Si Dios los utiliza, ¿alguna vez usted ha visto a Dios utilizar a alguien que te ha lastimado? ¿Alguna vez usted los ha visto prosperar? Inclusive a veces más que usted. Probablemente esa es una escena para una calabacera. Nos hemos enojado, tenemos que reconocerlo. Con la boca oramos que Dios los bendiga, pero en nuestro corazón estamos esperando que llegue juicio. Y necesitamos una calabacera.
Ahora mismo estás experimentando dolor. Te han lastimado, te han traicionado, te siguen lastimando. ¿Qué estás esperando? Y muchas veces hasta nos sentimos desilusionados de Dios. Mire los sentimientos tan fuertes que experimentaba Jonás. 3 días antes no quería morir. Él no quería morir. Pero 3 días después, el enojo tan grande que sintió, el resentimiento que esta experiencia de la carcera estaba sacando hacia afuera, era tan grande que deseó morir. Mire el enojo tan grande y los sentimientos tan grandes que estaba confrontando este profeta. 3 días después, mire qué contraste. Hoy no quiero morir y quiero misericordia. 3 días después, esa misma misericordia que se me extendió a mí. Mire qué fácil nos olvidamos. Si Jonás se olvidó en 3 días, imagínese usted y yo. Imagínese usted y yo. ¿En cuánto tiempo nos podemos olvidar que a ti también te extendieron misericordia? Que tú también has lastimado. Que yo también he lastimado. Determinamos, este o esta no deben ser siervos de Dios, no deben predicar. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ese no debiera estar ahí? A ese no lo debieran poner a predicar, a ese no le debieran dar una oportunidad. ¿Cuántas veces? Nuevamente, ¿basado en qué? En que el pecado de él es diferente al tuyo, en que él te lastimó a ti. ¿Y cuántas veces tú has lastimado a Dios? El mismo que extiende misericordia. Entonces pedimos misericordia para nosotros, pero no pedimos misericordia para el otro. ¿Con quién tú en esta mañana tienes un resentimiento? ¿Con qué sentimientos estás batallando? Y yo reitero, quizá es fácil pedir misericordia y perdón a aquellos que nos lastimaron una vez. Pero ¿qué tal aquel que te lastima y vuelve te lastima y no se torna de su pecado? No se torna de su maldad contra ti o contra aquellos que tú amas. Dicen por ahí que lo peor que alguien puede tocar son nuestros hijos. ¿Qué tal aquellos que han lastimado a tus hijos? Como dijo nuestra hermana Dilia, ¿qué tal el que violó a tu hija? ¿Qué tal el que le hizo daño a tu mamá? ¿Qué tal el que le robó a tu padre? El que lo dañó. ¿Qué tal? Pediríamos lo mismo. ¿Qué tal el que tú has intentado perdonar y no has aceptado el perdón y te sigue lastimando? Y pensamos, ese no merece una oportunidad. Y tú nunca vas a saber cuándo eso suceda hasta que Dios los bendiga delante de ti. Hasta que Dios los utilice delante de ti. Porque a veces decimos, no, it's okay. Yo no tengo esos sentimientos. Deja que Dios los bendiga delante de ti. Deja que prosperen delante de ti. A ver si no te va a producir quizás los mismos sentimientos que produjeron en Jonás. Hay momentos, hermano, cuando usted y yo tenemos resentimiento. Y usted y yo sabemos cuando hemos sido lastimados y cuando todavía en nuestro corazón estamos batallando con sentimientos en contra de otros. Usted y yo sabemos. Y muchas veces estamos esperando que Dios nos quite a nuestro enemigo del lado. Y Dios no lo quita, lo deja ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de la calabacera. Los deja ahí para mostrarte lo que hay en tu corazón, para mostrarme a mí lo que hay en mi corazón. Por eso a veces usted se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Será que tú no ves lo que me están haciendo? ¿Se va identificando conmigo? Quizá usted dice, no, yo nunca he tenido ni nivitas en mi vida y nunca he deseado que Dios no los perdone. ¿Estás seguro? ¿Alguna vez tú has mirado a los que siguen a tu alrededor y te has preguntado, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que me sigan lastimando? No lo entiendo. Inclusive esto nos lleva a desilusionarnos de Dios porque tenemos unas expectativas de que Dios nos defienda, de que Dios haga algo, de que Dios les hable. ¿Cuántas veces quizá ha llegado profeta a tu iglesia y tú has esperado que Dios le diga 2 o 3 a aquel que te está haciendo la vida imposible? ¿Cuántas veces? Mas sin embargo, Dios le ha dado una palabra contraria a lo que tú estás esperando y te desilusionas. Te enojas como Jonás. Necesitas una calabacera. Porque la realidad es que cuando tú has fallado, tú has esperado misericordia. Yo he esperado misericordia. Pero nunca sabemos
Nunca vemos el contraste de nuestro perdón y nuestra misericordia a la del otro hasta que Dios no nos permite tener una experiencia de una calabacera. Hasta que Él no nos muestra, te gozas porque tú estás contento y tú estás cómodo, te gozas cuando yo te hablo, te gozas cuando yo te perdono, te gozas cuando tengo extra misericordia contigo, pero te lastima y te enojas cuando lo tengo con otros. En esta mañana, dice Fanny, el problema es que buscamos tantas tomas de justificar nuestros sentimientos y fallas que nos cegamos. Yes. Y reitero, creemos que nuestros pecados son... Gracias, llegó mi café. Creemos que nuestros pecados son menores que los de los que nos lastiman a nosotros. Por eso era que Jonás necesitaba primero estar en el pez y pedir misericordia, verse angustiado, verse necesitado. Hay veces la calabacera se muestra como una falla. Hay veces que Dios permite que después que estemos aquí, volvemos a estar aquí, ¿sabes para qué? Para mostrarte. Cuando estamos aquí pensamos que nosotros no necesitamos la misma misericordia que necesitan otros. Cuando estamos aquí nos damos cuenta que también necesitamos misericordia como lo necesitó el que te lastimó a ti. Por eso el estar aquí implica una calabacera. Implica una calabacera para que nos demos cuenta a que él también necesita. ¿Cuántas veces pongo yo, y personas que han estado a mi alrededor los he oído hablar de una manera, pero yo no hago las cosas con la intención como los hace esa persona? La persona también piensa que no lo hace con intención. Tú lo ves de afuera, pero probablemente, por eso el Señor le dijo a Jonás, estos ninivitas ni siquiera se dan cuenta. Ellos no pueden distinguir el mal del bien, no pueden. El Señor se lo dijo. Tú estás aquí juzgándolo, tú estás aquí enojado y los pobrecitos, el mal que hacen, ni siquiera lo pueden distinguir. Y muchas veces nosotros pensamos que el otro merece más castigo porque lo hacen con intención. Yo sí lo hago sin intención, pero ellos lo hacen con intención. No, ellos probablemente tampoco pueden darse cuenta del mal que están haciendo porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Todos nosotros vinimos bajo el mismo molde, naturaleza caída, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí no hay grandes y pequeños. Dice Xiomara, a veces es difícil tratar con estas personas que nos quieren, pero al final he descubierto que han sido un eslabón para moldear mi carácter. Pero sí es difícil porque a veces uno piensa que no merece, pero por su amor. Keila, Dios te bendiga en esta mañana, ciertamente. Porque hay cosas que nos lastiman. Por eso yo digo que nosotros los creyentes nos probamos, no cuando estamos en gloria, no cuando nos aman. Nos probamos cuando nos lastiman. Usted no se da cuenta que nosotros por instinto humano, cuando nos lastimen, miren, los animales, cuando están heridos, tienen una patita quebrada o tienen, no importa quién los toque, si usted los toca, el instinto los impulsa a tirar. Porque autodefensa, el ser humano es igual. Cuando estamos lastimados, tendemos a lastimar porque estamos siendo lastimados. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre los que te han lastimado a ti y los que tú has lastimado? ¿Cuál es la diferencia cuando tú has necesitado misericordia y cuando otros necesitan misericordia? En esta mañana yo quiero hacerte conciencia. Estás en un momento donde has sido lastimado, donde estás enojado, donde ves que los que te lastiman, Dios no les parte con un rayo, Dios no hace juicio, Dios para ti ante tus ojos no te defiende. Mire, cuando Dios no hace justicia, porque la Biblia dice que Él juzga con equidad. Esto quiere decir que ni se va para un lado ni se va para el otro. Cuando tú no has visto que Dios ha ejecutado justicia con equidad, cuando tú te sientes que Dios está siendo injusto, que no te defiende, que no obra por ti, probablemente es tu calabacera. Probablemente Dios no lo ha hecho porque todavía tiene que mostrarte ciertas cosas que hay en tu corazón.
Probablemente en el momento de Dios mostrarte, tu pecado no es menor que el pecado de ellos. Yo también tengo misericordia de ellos, yo también los creé. Así que en esta mañana, necesitamos una calabacera. Yo no sé si en esta mañana hubiera alguien, si ahí no hay alguien que en esta mañana se identifica, probablemente guarda esta palabra, porque en el momento que te lastimen, vas a necesitar esta palabra. Porque no vas a querer que Dios tenga misericordia, porque vas a querer que Dios los enjuicie. Yo no sé si en esta mañana hay alguien lastimado, ya sea con su pareja, con la persona de quien te divorciaste, con el padre de tus hijos, con alguien en tu congregación, con tu jefe, con alguien que provocó que te votaran, con alguien que realmente te lastimó, con alguien que lastimó a los seres que más tú quieres. No lo sé. Pero si lo hay, en esta mañana necesitas una calabacera que te lleve a ver que tanto ellos te merecen misericordia como tú. Que te lleve a entender que la misma misericordia que tú has pedido anteriormente son las mismas que ellos necesitan. Que te lleva a entender que el enojo que tienes con Dios o la desilusión, porque esto nos lleva a veces a desilusionarnos de Dios, porque esperábamos que Dios obrara de una manera conforme a nuestros sentimientos y Dios obró de otra manera. ¿No le ha pasado que Dios ha obrado de una manera que tú no esperabas? Pero ¿y por qué el Señor no obra en esta gente? ¿Pero por qué el Señor no los contrista? ¿Pero ¿y por qué el Señor no los confronta? Si te encuentras argumentando con Dios de por qué Dios no confronta a fulano, a sutano, de por qué Dios no los corrige, por qué Dios no los desnuda, por qué Dios no los avergüenza, por su grande pecado, necesitas una calabacera en esta mañana. Necesitas una calabacera, un reminder. Tú también has estado ahí. Tú no tienes una vara de medir el pecado, la desobediencia. Tú has necesitado misericordia. O necesitas una calabacera o necesitas un pez. O necesitas ambos. Para darte cuenta que también necesitas misericordia. Usualmente cuando llegamos dentro del pez y pedimos misericordia es que nos damos cuenta que el otro también necesita misericordia. Si estás argumentando, si estás desilusionado con Dios porque crees que no te ha hecho justicia, necesitas una calabacera. Porque tu justicia no es como la justicia de Dios. La justicia de Dios es sin equidad. Es con equidad, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo que te da a ti, le da a otros. Usted nunca se ha sentido que el sol no debe salir para todo el mundo, solamente para los buenos. No, la Biblia dice que el sol cuando sale, sale para todos. No solamente para los que nos consideramos buenos, porque reitero, ni uno hay bueno, dice la Biblia. Ni uno hay bueno. El hecho de que tú y yo ya seamos el profeta no significa que somos buenos. Significa que la misericordia de Dios nos alcanzó. Pero seguimos siendo malos. Seguimos siendo malos. Déjeme recordarle en esta mañana que usted y yo seguimos siendo tan malos como los ninivitas. Lo que pasa es que la gracia nos alcanzó. Que la gracia nos cubre. Que en Cristo Jesús estamos cubiertos. Entonces, ¿por qué no vamos a desear que aquellos que todavía están siendo ninivitas dejen de serlo como nosotros lo hemos dejado ser? Porque no es que dejamos de ser ninivitas, es que la gracia nos alcanzó. Pero en nosotros todavía está el mismo espíritu de los ninivitas. Somos crueles, somos malos, lo dice la Biblia. Ninguno hay bueno. Pero usted nunca se ha sentido bueno o mejor que otra persona, porque yo manejé esta situación de esta manera y la otra persona la manejó de una manera más fea que yo. Eso no te hace mejor. Ante tu percepción tú la manejaste mejor. Pregúntale a la otra persona cómo vio que tú la manejaste. La otra persona también se piensa que ella o él la manejó mejor que tú. Es cuestión de percepción. Nuestra percepción va a ser la misma de Jonás. Cuando nos acostamos debajo de la calabacera. Cuando estamos cómodos. Cuando es a nuestra conveniencia. Así que en esta mañana, si estás experimentando, Amarili, Dios te bendiga. Si estás experimentando sentimientos de injusticia, si estás experimentando enojo, si estás experimentando desilusión, tanto de Dios como de la justicia de Dios, porque estabas esperando que Dios hiciera algo en contra de los que te lastiman o de los que te lastimaron, de los que te hicieron daño o de los que continúan haciéndote daño, y has sido desilusionado y te encuentras enojado y estás esperando la justicia de Dios. ¿Qué tal si la justicia de Dios se manifiesta con misericordia?
¿Qué tal? ¿Todavía te enojas? Necesitas una calabacera. En esta mañana yo espero que esta palabra sea una calabacera para ti y te haga confrontarte a ti mismo. Tú también necesitaste misericordia. No te olvides, no te olvides, no te olvides. Si te olvidas, te espera un gran pez. Te espera un gran pez para que tengas que pedir misericordia y entonces te des cuenta que Dios siempre juzga con equidad. Dios siempre juzga con equidad. Lo que te da a ti, le da a otros. Porque tú has estado donde están los ninivitas. Así que en esta mañana, Dios le bendiga. Permita el Señor que esta palabra te dé convicción. Que pidas perdón en esta mañana, Señor. Perdóname cuando me he enojado contigo, cuando me he desilusionado de ti. Cuando con mi boca digo una cosa, pero en mi corazón he sentido que me has desilusionado porque esperaba que hicieras juicio a mi manera y lo hiciste de otra manera. Perdóname, perdóname. Por ahí tenemos que comenzar. Y después de pedir perdón, como hizo Jonás, entonces tenemos que extender el mismo perdón que se nos extendió a nosotros, a otros. No, yo sé que no es fácil. Probablemente ya pensaste, oh, pero es que no es fácil. I know, I've been there. Yo aún he tenido que predicar experimentando sentimientos. Sentimientos feos que no son muy lindos y lo digo a los cuatro vientos. Y el predicador que me diga lo contrario, lo llamo mentiroso. Porque es bíblico, está ahí. Nuevamente, ¿eso nos exenta de ser predicadores? No. Eso nos prepara la plataforma para ser confrontados ante una calabacera de nuestros sentimientos. Pero en esta mañana comenzamos pidiéndole perdón al Señor cuando nos hemos sentido buenos o más merecedores que otros. Y segundo, en esta mañana, después de haberle pedido perdón al Señor, porque hemos juzgado su justicia, que reitero, es con equidad, tenemos que entonces extender misericordia a los que nos lastiman. Que no es fácil, no lo es. Quizá cuando te siguen lastimando, más difícil se hace. Pero aún así lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Y Él quiere que nosotros seamos como Él. Ese es el verdadero amor, que todavía no lo entendemos. Esa es la gracia. Una gracia que no es conveniente para mí. Una gracia que es para todos, para todos, para todos. Por eso se llama gracia. Es para el que peca pequeño, para el que peca grande. Aunque pecado es pecado. Pero nuevamente, ¿qué diferencia hay entre el pecado de aquel y el pecado tuyo? Analízalo, escríbelo, compáralos, haz memoria, para que entonces te des cuenta que todos necesitamos la misma misericordia, por cuanto todos hemos pecado. Así que Dios le bendiga en esta mañana. Espero que esta palabra sea de edificación para usted y que sea una calabacera. Carmen, Dios te bendiga. Que sea una calabacera en esta mañana que se seque y te muestre una verdad de tu pobre corazón. Y te lleve a entender que todos necesitamos la misma misericordia que se te extendió a ti, que se esa gracia. Así que si no es para ti en este día, guárdala, porque probablemente en los próximos días te van a lastimar y esa herida te produzca enojo y el deseo de venganza, el deseo de que Dios confronte a esa persona o los castigue. Pero de igual manera, probablemente en los próximos días tú también le fallarás a Dios y tendrás que pedir misericordia. Y es ahí donde Dios te mostrará el contraste entre tu pecado y el pecado de otros. Así que Dios le bendiga en esta mañana. Le pido al Señor que traiga convicción de esta palabra a cualquier persona que esté batallando con sentimientos profundos. Que no te quito la razón de tu dolor. No quiero ser poco empática. Hay gente que han sido heridos fuertemente. El pez me hace entender, dice Caravaggio, que no se trata de mí mismo. Lo que Dios va a hacer y la calabacera era que hay cosas en mí que necesito cambiar en mí, ciertamente. Ciertamente, no hay nadie que nos enseñe más a nosotros lo que hay en nuestro propio corazón que nuestros enemigos. Tus amigos nunca van a sacar de tu corazón lo feo, lo sacan tus enemigos. Lo exponen, te desnudan. Dios bendiga a nuestros enemigos en esta mañana. Dios los bendiga.
Los necesitamos. Necesitamos nuestros ninivitas. Los necesitamos. Y necesitamos que Dios nos lleve a predicarle a ellos, a bendecirlos, a ayudarlos, a lavarle los pies. ¿Para qué? Porque a veces los bendecimos, pero si están de lejos. Pero cuando Dios nos manda a acercarnos, a compartir con ellos, a abrazarlos, a saludarlos. ¿Usted nunca se ha ido por otro camino tratando de evitar saludar a alguien? Nunca. Yo nada más. Necesitas una calabacera si lo has hecho. Necesitas una calabacera. Pero ya, terminamos. Terminamos, es suficiente. Dios le bendiga en esta mañana. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra. Le pedimos al Señor que esta palabra le confronte, le desnude, ya sea hoy o sea mañana. En el momento donde más usted lo necesite, puede utilizar esta escritura para poder batallar con sus propios sentimientos. Y aquellos que tienen que predicar y dicen, no puedo ir a predicar porque estoy batallando con sentimientos, ve, probablemente en el camino, aún mientras tú predicas o terminando de predicar, el Señor ya tenga una calabacera preparada para ti, para mostrarte una gran verdad. Una gran verdad. No te detengas. No te detengas. Sal a predicar, sal a dar el mensaje. Sigue haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Que en medio de lo que tú estás haciendo, el Señor te tendrá tu calabacera y te mostrará tu gran verdad. Así que pasen todos muy buenos días. Dios le bendiga a todos. Pasen un excelente fin de semana. En este fin de semana ya yo me estoy preparando. Voy a salir a ministrar a un campamento de jóvenes donde esperamos ver la mano de Dios obrando y un mover de Dios. Así que bendiciones, será hasta el próximo miércoles a las 9 de la noche. Siga nuestra página donde nuestra hermana Fanny, nuestra hermana Lizzie estarán dando seguimiento a este tema a través de sus escritos. Pasen todos un día bendecido, comparta este video porque probablemente hay otro Jonás por ahí que necesita esta calabacera. Así que Dios le bendiga, pasen todos muy buenos días.